Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén haciendo sus tareas. Estamos continuando en la semana número 16. Estamos con lengua y literatura y el tema que tenemos para hoy es el castellano se enriquece con las lenguas originarias. Un interesante tema para aprender chicos, poner mucha atención. Bien, estamos en el texto de lengua y literatura. Estamos en el texto de lengua y literatura en las páginas 40 a la 43 y también vamos a trabajar en el cuaderno de trabajo de lengua y literatura de las páginas 36 y 37. Bien chicos, entonces en la página 40 del texto de lengua y literatura tenemos las nacionalidades e idiomas que hablan nuestros grupos aborígenes del Ecuador. Aquí tenemos la nacionalidad, o sea, el grupo, y acá tenemos el idioma que hablan estos grupos originarios de nuestro país. Aquí tenemos también, continúa, y acá tenemos el mapa del Ecuador y dónde están distribuidos estos grupos de lenguas nativas. Dice, leo los nombres de las diferentes lenguas que se hablan en Ecuador y comento con mis compañeros y compañeras. Nosotros en nuestra zona, en Santo Domingo, tenemos un grupo, una nacionalidad, que es la nacionalidad sáchila. Por eso conocemos un poco más de este grupo porque lo tenemos aquí cerca, ¿no? Pero de los demás grupos podemos leer acerca de estos grupos que también son nativos acá de nuestro país. Bien, dice, el castellano se enriquece con las lenguas originarias. Aquí tenemos un diálogo en un aeropuerto internacional. Por ejemplo, aquí este señor le dice, la señorita de ese grupo es ecuatoriana. Y ella le dice, ¿cómo lo sabes? Dice, porque dijo, deme dejando la maleta. O sea, por la forma de hablar, la identificó que es ecuatoriana. Bien, dice, respondemos las preguntas y compartimos las respuestas con toda la clase. Hemos escuchado o dicho en algún momento eh, esta expresión en ocasiones y explicamos. Esta es una expresión ecuatoriana específicamente de la Sierra del Ecuador. La combinación del verbo y el gerundio se emplea como una manera educada de pedir un favor. Cuando dice deme dejando la maleta, quiere decir que le dé pasando la maleta, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir y cuál es su intención comunicativa? Lo que se desea decir es que le pase o le alcance la maleta. ¿En qué partes del país se la dice o escucha? Ya dijimos que generalmente esta es una frase que utilizan los habitantes de la Sierra Ecuatoriana. ¿Y de dónde proviene esta forma de solicitar? Ya lo dijimos, de la Sierra Ecuatoriana. Bien, dice, leo el siguiente texto y formulo 4 preguntas cuyas respuestas estén de manera literal en el texto. Socializo mis preguntas con la clase. El castellano que se habla en el mundo no es uno solo. Está compuesto por distintas variedades lingüísticas que pueden ser de vocabulario, pronunciación o de gramática. Así no todos usamos el mismo vocabulario. Por ejemplo, en México al choclo lo llaman elote, en Colombia lo dicen mazorca. Dentro del Ecuador igualmente no se emplea el mismo vocabulario. Al plátano, que lo llaman así en la sierra, lo llaman guineo en la costa. La pronunciación y la entonación también son una variedad lingüística. Cuando hablan las personas de la costa ecuatoriana parece que se comieran algunas letras, mientras que en la sierra hay la tendencia de arrastrar los sonidos. Por otro lado, el castellano americano tiene una influencia de lenguas aborígenes que hablan los habitantes originarios de estas tierras. En la época de la colonia, los habitantes de estas tierras se vieron obligados a aprender el castellano como su segunda lengua por necesidad, ya que este fue impuesto como idioma oficial, desplazando las lenguas originarias del Ecuador. Este hecho trajo como consecuencia una variedad del castellano que ha ido tomando forma propia de generación en generación, convirtiéndose en la lengua materna de un enorme grupo de ecuatorianos y ecuatorianas. En esta variación lingüística escuchamos giros y palabras como mushpa, guagua, arrarray, irquí, achachay o expresiones como deme haciendo, entre otras. Todas estas palabras y expresiones se han convertido en parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la lengua que nos es propia, la sociedad en la que vivimos discrimina algunas de estas variaciones
porque no corresponden a la lengua estándar considerada como la correcta, sin reconocerlas como simplemente diferentes. La imposición de la lengua estándar sobre las otras variedades de castellano se encarga de convencer a los hablantes que sus formas de hablar son inferiores y que la única forma correcta de castellano es la estándar. Desde el punto de vista lingüístico, no existe una variedad de lenguaje superior ni inferior a otra, ni constituyen errores en ningún sentido. Todas las variedades lingüísticas son correctas. Ahora bien, todos los hablantes pueden acceder a la lengua estándar, pero sin deslegitimar las otras variedades. Realizo las siguientes actividades. Averiguamos la pronunciación y entonación con que hablan las personas de otra región geográfica a la nuestra y compartimos con la clase nuestro trabajo. Por ejemplo, dice, ¿qué razones nos proporciona la lectura para afirmar que el castellano no es uno solo? El castellano que se habla en el mundo no es uno solo. Está compuesto por distintas variedades lingüísticas de acuerdo a la región. ¿Crees que la incorporación de palabras giros de las lenguas originarias enriquecen el castellano y por qué? ¿Existe una manera correcta de hablar el castellano? Sí, porque si el vocabulario es más asequible a todos los hablantes según su región, tendríamos más vocabulario para poder hablar, pero esto de acuerdo a la región existen más palabras incorporadas al castellano, ¿no? ¿Qué piensas de la variación lingüística estándar y qué ventajas puede tener? Al existir una lengua estándar, todos nos podemos comunicar a través de esa lengua sin necesidad de aprender otra lengua, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador las personas que hablan quichua, que hablan safiqui, que hablan, en fin, las diferentes lenguas originarias, todos han aprendido el castellano y así todos nos podemos comunicar a través de ese idioma. Escribo, dice, en mi cuaderno 8 lenguas amerindias que coexisten con el castellano. Lengua amerindia son aquellas que se hablan en Ecuador y también se hablan en otros países, como por ejemplo el quichua. El quichua es una lengua que se habla no solo en Ecuador, sino también en el Perú, también en Bolivia y en parte de Chile, ¿no? Leo las expresiones y su explicación y con un compañero o compañera dice reflexionamos sobre cómo enriquecen el castellano. Pachamama en quichua significa madre tierra, pero va más allá de su aspecto físico. Expresa una relación de respeto y cuidado que los quichuas tienen con ella. En la cosmovisión quichua, la tierra es como la madre generosa que les da de todo lo que necesitan para vivir. Por lo tanto, en retribución los quichuas le deben respeto y le deben cuidar. El idioma quichua no tiene el verbo en imperativo. Pon la maleta, tráeme el libro, cuida el gato. El pensamiento quichua parte de la valoración al otro, de sentirse iguales. Se considera que el imperativo no es un trato respetuoso. Este sentir lo trasladan al castellano y suavizan o atenúan el imperativo con el verbo dar, que es una forma de suavizarlo. Elijo las palabras que utilizo en mi cotidianidad o que las escucho frecuentemente, averiguo su significado. Por ejemplo, en nuestro medio usamos mucho la palabra yapa, también la palabra ñaña, la palabra guambra, la palabra cancha, la palabra chaucha, la palabra chungo, la palabra chuya, mushpa y cuál más. Bien, entonces vamos a elegir cuáles son esas palabras que nosotros sabemos escuchar en nuestro medio. Pienso y comento con un compañero o compañera por qué en gran parte del Ecuador se usa el giro no sea malito. Averiguamos con mis compañeros y compañeras la variación lingüística que usamos en lo que se refiere al vocabulario, pronunciación de palabras, entonación y forma gramatical. Exponemos el trabajo a la clase. Con un compañero o compañera utilizamos el siguiente texto, lo parafraseamos y damos nuestra opinión crítica a la clase. Este es el texto que tenemos que parafrasear, ¿no? Primero lo leemos y parafrasear quiere decir que voy a escribirlo con mis propias palabras, lo que yo entendí. Dice, aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la lengua que nos es propia, la sociedad en la que vivimos discrimina algunas de estas variaciones porque no corresponden a la lengua estándar considerada como la correcta, sin reconocerlas como simplemente diferentes. Esto es lo que vamos entonces a parafrasear. Escucho la frase deme dejando el gato.
Explico a mi clase por qué se la usa en Ecuador y expongo mi posición sobre si es correcto o no hacerlo. Ya vimos que en el quichua, estas son palabras que vienen desde el quichua, en el quichua no existe el verbo en imperativo y por eso se utiliza este verbo, el verbo dar, ¿no? Que en castellano prácticamente le da otro significado a la frase. Bien, observo, dice con detenimiento la doble página, selecciono 5 lenguas del mapa y completo este cuadro. Vamos a ver el mapa que habíamos visto en un inicio y vamos a ubicar en este cuadrito la lengua, la nacionalidad, o sea, el grupo indígena y dónde se encuentra en nuestra provincia. Por ejemplo, podemos poner primerito los sáchilas, nacionalidad sáchila, lengua sáfiqui, ubicación Santo Domingo de los Sáchilas. También tenemos la nacionalidad chachi, su lengua es el chapalá y su ubicación está en la provincia de Esmeraldas. También tenemos el achuar chichán, el grupo, la nacionalidad es achuar y se encuentran en la Amazonía. Así vamos a ir viendo del mapa y vamos a ir poniendo acá tanto el idioma como la nacionalidad y la ubicación. Si no nos acordamos, podemos ver el mapa que vimos ahí. Ahí está donde está ubicada cada nacionalidad. Bien, y acá dice, para profundizar, indago esta página e investigo 4 pueblos y nacionalidades del Ecuador. Realizo un organizador gráfico sobre estos aspectos. Comparto en clase mi investigación. Aquí vamos a poner asimismo el pueblo, la nacionalidad, el idioma, la ubicación geográfica y las características culturales. Por ejemplo, podemos poner de nuestra provincia la nacionalidad sáchila, el idioma es sáfiqui, la ubicación geográfica es provincia Santo Domingo de los Sáchilas y las características culturales podrían ser que poseen su propia alimentación y además utilizan el poder de las plantas en sus ritos chamánicos. Las festividades y celebraciones en Santo Domingo de los Sáchilas tienen una amplia agenda, se muestran exposiciones culturales y gastronómicas. Esto podríamos decir del grupo de los Sáchilas. Asimismo también contestamos estas preguntas. Dice, observo nuevamente la escena de la página 40 y respondo estas preguntas. ¿Crees que la señorita consiguió su propósito y por qué? Es posible que si estaba en Ecuador sí le hayan entendido lo que quería decir, pero si estaba fuera del Ecuador, ahí sí va a ser un poco difícil que le hayan entendido, por ejemplo, que haya estado en España, ¿no? Dice, ¿puedes escribir otras expresiones parecidas que has escuchado o dicho? Por ejemplo, la que ya vimos antes, que dice no sea malito, otra que saben decir es Dios se lo pague, en fin, ¿no? También dice, ¿crees que esas expresiones son parte de la identidad cultural del país y por qué? De alguna manera están ligadas a nuestras costumbres, nuestra cultura y son parte de nuestra identidad. Aquí dice, escribo una opinión acerca de esta premisa. Vamos a leer esto y ponemos nuestra opinión. Dice, desde el punto de vista lingüístico no existe una variedad lingüística superior ni inferior a otra, ni constituye errores en ningún sentido. Todas las variedades lingüísticas son correctas. Estas palabras y expresiones se han convertido en parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Entonces aquí escribimos nuestra opinión si estamos de acuerdo con esto que está escrito aquí. Y por último dice, investigo palabras quichuas, explico su significado y cómo ayudan a precisar lo que se quería decir. Ejemplo, aquí tenemos la palabra quichua carichina, significado como hombre. Y el uso que se le da es que se dice a una mujer que no sabe hacer los oficios dichos femeninos. Aquí buscamos otra palabrita quichua, ya vimos, habían algunas allá. El significado y el uso, y asimismo acá palabra quichua, significado y uso. Bien, en esta parte, chicos, hacemos la autoevaluación. Ya ustedes ya saben cómo lo hacemos. Dice, reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque, respondo las preguntas con los siguientes criterios. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo y converso con mi docente al respecto. Aquí contestamos las preguntas con estas frases que tenemos acá. Esa es la autoevaluación. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. El día de mañana estaremos, chicos, con otro interesante tema para aprender, poner mucha atención y hacer sus tareas y no se olviden enviar
sus evidencias al WhatsApp. Nos vemos chicos, un excelente día.